Bienvenidos. Yo soy Mila y les voy a ayudar con serbio. Hoy vamos a aprender cuáles son los pronombres personales o en serbio lične zamjenice. Primero, ¿qué son los pronombres personales? Los pronombres personales son aquellas palabras que sustituyen el nombre de una persona, animal o cosa y los usamos para evitar repetir el mismo sustantivo. Los pronombres personales se dividen en singular y plural. Un pronombre personal puede referirse a la primera persona, del hablante, la segunda persona, a la quien se habla, y la tercera persona sobre quien o qué se habla. Primera persona del singular, ja. En español es yo, en serbio es ja. Segunda persona, ti. Ti es tú. Tercera persona, on, para él, on. Ona para ella, ona. En serbio tenemos género neutro, ono. La palabra ono no existe en español. La mejor traducción es eso. Ono usamos para hablar acerca de una cosa, un objeto y también un niño. Aquí lo importante es de que es en singular. Ono, eso. Vamos a ver las formas plurales. Para decir nosotros o nosotras en serbio usamos mi. Ustedes va a ser vi. Aquí no hay diferencia de género. En la tercera persona del plural tenemos oni para ellos, oni. One para ellas, one. Ona para plural de género neutro, ona. Ona usamos para hablar acerca de cosas, objetos y niños. A diferencia del español, donde bastantes de los pronombres personales diferencian entre género, como nosotros, nosotras. En serbio, como hemos visto, esto solamente ocurre en la tercera persona. On, ona y género neutro ono para singular y oni, one y género neutro ona para plural. El pronombre cortés en serbio es vi, que equivale a usted en español y generalmente se escribe con la letra mayúscula. Vamos a repetir todas las formas de pronombres personales. Ja, ti, on, ona, ono, mi, vi, oni, one, ona y el pronombre cortés vi. Bueno, estos son pronombres personales en el idioma serbio. Espero te haya gustado este video. Vidimo se uskoro. Hasta pronto.